Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. En las últimas horas sorprendió, quieran o no quieran, sorprendió que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunciaran que ya no quieren más este problema del hospital escuela y se lo devuelven al Estado. Me refiero a la Secretaría de Salud, se lo devuelven a la administración del gobierno de la República. Inmediatamente, horas después, el gobierno anuncia que tienen lista ya una interventora. Llama la atención que en esta interventora figure un militar retirado. No tenemos nada en contra de la persona como tal, pero solo menciono que llama la atención que un militar forme parte de una interventora en el Hospital Escuela Universitario. Para analizar este tema delicado, porque tiene que ver con la salud del pueblo hondureño, porque todo el mundo va al Hospital Escuela, porque nadie está exento de llegar al Hospital Escuela, me acompaña el doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud. Doctor, quiero agradecerle, primero que todo, porque lo tuve que sacar de la emergencia, desde un rol importante que usted tiene que cumplir, pero también cumplir la patria es esto. Y dar una opinión objetiva, muy seria, sin sesgo, también es muy importante. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alan. Efectivamente, comentábamos que, no había podido venir a Voces de un Diálogo con mi uniforme de trabajo. Soy un médico desde hace casi 30 años y la crisis del Hospital Escuela está inmersa en un problema de grandes proporciones. El Hospital Escuela, junto con el Hospital Catarino Rivas, son los dos hospitales más importantes del país. Y yo diría que, para empezar con una terminología médica y estemos en ambiente, el diagnóstico que yo voy a ofrecer para la crisis de salud se llama intervencionitis, una necesidad patológica del presidente de la República de nombrar comisiones de intervención. Pero lo más grave, o insólito diría yo, es que es una interventora que interviene a otra interventora. Hay una comisión que se formó hace algunos meses para intervenir justamente la Secretaría de Salud, y ahora la misma interventora nombra otra comisión interventora. Tengo la impresión que no hay un norte, que no hay claridad. Creo que el gobierno de la República ha perdido, si es que alguna vez la tuvo, una visión clara de lo que el país necesita en términos de salud. Quiero rescatar algo que usted ha dicho, Alan, y es el tema de la no politización. Esto es algo que nos ha caracterizado al gremio médico desde la creación del Colegio Médico como una organización gremial. Hemos tenido presidentes y presidentas de colegios médicos de diferentes partidos, juntas directivas integradas más allá de la ideología política, y siempre el pensamiento de los médicos ha sido el tener un sistema de salud digno, y mis opiniones, le garantizo, estarán fundamentadas en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, pero sobre todo en que hemos sabido tomarle el pulso a las necesidades que la gente tiene en todo el país. Ok, y también quiero recordar y destacar que usted fue ministro de Salud, o sea, no es poca cosa. Usted conoce muy bien el sistema, y yo creo que acá, más que generar esto en una oposición política, acá no aplica, porque acá de por medio hay vidas, salud del pueblo, hay enfermedad y hay cosas que se tienen que atender ya. Yo estoy impactado, por ejemplo, en el hoy del hospital. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy, cuando está prácticamente acéfalo? O sea, hoy llegan los señores, van a ver, van a ambientalizarse, van a conocer quizás qué está ocurriendo ahí, pero es uno de los temas que a mí me tiene inquieto como ser humano. Esto lo digo como ser humano. Ahora, entrando en materia, lo de el Hospital Escuela, con las últimas decisiones de dárselo a la universidad, fue una decisión del gobierno del presidente Lobo. Con mi compañero Javier Aguilera reflexionamos y dice que es una viveza de los políticos decir, bueno, quitarme este problema y se lo doy a los que quieran echarse ese problema encima. Ocurrió con la rectora Julieta Castellanos, y se manejó en aquel entonces que el éxito relativo que tuvo en la universidad se iba a trasladar al Hospital Escuela. No fue así. Hoy tenemos esta decisión de la universidad de entregarlo. Esa decisión como tal, ¿usted cómo la ve? Pienso que la decisión, que en aquel momento el presidente Lobo tuvo de transferir el hospital insignia, el hospital icónico en el sistema de salud público de Honduras, fue un error. Un error porque se lo entregó a una institución cuya función principal es dirigir la educación superior, no es gerenciar hospitales. Y llegaron a experimentar, a hacer cambios y a hacer
cosas dentro del hospital que al final el resultado fue desastroso. Creo que esta opinión era un secreto a voces, quiero decirle esto, entre la cooperación internacional en el sector salud. Casi todos los cooperantes que son cuerpos técnicos muy especializados estaban en contra de esto y no lo dijeron abiertamente, obviamente, por razones diplomáticas y de relacionamiento con el gobierno de la República. Los bancos que apoyan al sector salud, el banco, todos los cooperantes estaban en contra, precisamente porque la transferencia, la descentralización o la tercerización de algunos servicios generalmente se hace con un proyecto de acompañamiento a las instituciones que van a gerenciar esos servicios de salud, que llevan diferentes procesos, planificación y capacitación. Por ejemplo, la descentralización del centro de salud del municipio de Colinas, por ejemplo, en el cual la Secretaría de Salud entrega el manejo de ese centro de salud a la alcaldía municipal. Estoy poniendo un ejemplo hipotético porque hay algunas variantes. Entonces, antes de ese proceso hay una planificación y la Secretaría de Salud capacita a los nuevos gestores para poder brindar esa atención en salud. La atención en salud implica una alta capacitación técnica. No es lo mismo que transferir algunos otros servicios como la seguridad, la alimentación de los centros públicos de salud. De tal manera que en la universidad ocurrió de una manera, yo diría, abrupta cuando se lo transfieren a la universidad. Hubo mucha improvisación. He escuchado por ahí algunos logros macroeconómicos, que se ahorraron decenas de millones, que se rompió mafias que traficaban con alimentos o con medicamentos, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede es un poco con la macroeconomía. Cuando el Banco Central, por ejemplo, habla de extraordinarias cifras, crecimiento económico arriba del 4%, que el déficit fiscal se ha disminuido, si usted traspola esos datos al público, al usuario, a la gente, en el caso del hospital escuela, usted va a escuchar quejas, va a escuchar abusos, va a escuchar una serie de anormalidades que realmente no corresponden entonces entre los datos macroeconómicos, como que si eso fuera lo más importante, como que si los hospitales, su principal medidor fuera ahorramos tanto dinero en vez de la satisfacción del usuario. Debió haber sido, lo invertimos y logramos tales resultados gracias a que el dinero que se desviaba por corrupción o por mal uso, entonces lo invertimos en tal cosa y logramos reducir tantos niveles de la enfermedad tal. Exactamente. Entonces impactamos de esa forma, creo que por ahí debió haber sido. Obviamente, entonces partiendo de esa decisión que a nuestro juicio fue errónea, obviamente los resultados son los que estamos viendo en estas circunstancias. No puede ser que por el cambio de administración de la universidad, al cambiar los directores y la junta que gobierna el hospital escuela, haya ocurrido este descalabro, sorprendente desde el punto de vista no solo de atención, sino el impacto que tiene en toda la red hospitalaria. Es que ese es algo a lo que yo quisiera pedirle amablemente que nos enfocáramos, porque el grave problema que tenemos de estas comisiones interventoras es que el hospital escuela, el hospital Catarino Rivas y todos los sistemas públicos de salud forman parte de una red. Y el hospital escuela es únicamente el hospital más visible. La comisión interventora del sector salud tiene una visión desafortunadamente reduccionista, yo diría que mediocre y con poca capacidad técnica para visualizar los cambios estructurales que se necesitan en el corto, en el mediano y el largo plazo. O sea, es decir, lo más visible es el hospital escuela, pero hay centros de salud que tienen que ser atendidos. Hay gente que le conoce Clipper, ¿verdad? Hay esos lugares que tienen que ser atendidos. Y otros hospitales que tienen que ser atendidos. Pero se enfocan en el hospital escuela como el problema más grande del sistema de salud. Le percibo que por ahí va la cosa. Exactamente. De tal manera que muchos creen que corrigiendo las anormalidades del hospital escuela se va a corregir los problemas en el sector salud. Y ese es el gravísimo error que la comisión interventora de la Secretaría está cometiendo. Y es el mismo error que esta nueva comisión que va a intervenir el hospital escuela está replicando. Escuchaba las declaraciones de un miembro de la comisión
cuando le preguntaron los medios de comunicación cuáles iban a ser sus acciones inmediatas, lo que la otra comisión llama victorias tempranas, comprar equipo, reparar equipo, contratar gente, no sé qué, que las enfermeras, que pagarle a los proveedores. O sea, nombraron una comisión para eso. O sea, es una cosa de un trámite administrativo, pero del nivel más básico. Ajá. Eso a mí me tiene muy preocupado, porque es evidente que esta comisión va a improvisar, que no estaba preparada o no lo está, y lo más importante o lo más grave es que generará expectativas que no se van a cumplir. No obstante, como hemos expresado respecto a la otra comisión, que debemos darle el beneficio de la duda. ¿Qué más nos queda, Alan? Más que esperar que esta comisión logre algunos resultados que francamente creemos que no lo va a poder hacer, porque el problema del hospital escuela, reitero, está inmerso en los graves problemas estructurales que tiene el sistema de salud hondureño. O sea, parche sobre parche no funciona. Para tratar de ilustrarlo a nuestros televidentes, o sea, parchar y después volver a parchar, yo creo que no es efectivo. Pero sobre todo, lo que yo veo acá es un alto nivel de improvisación, como usted señala. ¿En qué sentido? Bueno, le devuelven la administración del hospital escuela a la Secretaría de Salud, entiendo. O sea, no asume el ministro la responsabilidad que ha tenido todos los ministros. A usted le tocó administrar el hospital escuela. Directo o indirectamente usted estaba al frente de ese proceso. Y caminaba el hospital, pues. Mal, bien, regular, pues. Yo digo que ahí se trabajan con las manos y con Dios de por medio, porque se salvan vidas. Pero la improvisación es, y uno se pregunta, bueno, con todos estos problemas que tiene el gobierno, o particularmente el presidente de la República, porque acá la gente dice que es mal gobierno, mal presidente, malos funcionarios, y probablemente es cierto. Pero ¿qué ocurre? A un presidente que le acaba de llevar al hermano, o sea, eso no es poca cosa, doctor. Estoy hablando ya desde la parte humana. Desde la parte humana es, al presidente que le acaba de llevar al hermano, yo no sé si tiene cabeza para estas cosas. Hay el error de nombrar malos funcionarios. Hay el error de tener un mal gabinete de gobierno y hay el error de ser un gobierno de una sola persona. Ese es el precio que estamos pagando los hondureños, porque él inventó de que solo él y solo él. Y todos sus funcionarios son muy malos, son pésimos de este gobierno. Ante esa realidad, también veo que hay otros actores que se quedan pasivos. Bueno, hoy supimos de un posicionamiento de parte del Colegio Médico de Honduras, del cual yo también tengo mis reservas. ¿Por qué se lo planteo? Porque los posicionamientos del Colegio Médico de Honduras últimamente han sido muy políticos partidarios. Para nadie es desconocido que la señora es muy afín al Partido Libre, que no es pecado. Para nadie es desconocido que usted también, pero eso no es pecado. Yo soy Nueva Ruta, por ejemplo, y eso no es pecado. ¿Qué pasa? Yo creo que los posicionamientos institucionales y profesionales deben sobrepasar la parte política. Es como decir, ese problema del hospital escuela es cachureco. Me parece a mí absurdo decir eso. Son problemas de país. En ese sentido, doctor, ¿qué se viene? Si ya sabemos que fracasó la U, va a fracasar esta interventora y va a fracasar la otra interventora, ¿qué se viene entonces? Yo creo, Alan, que el planteamiento que usted ha hecho es el adecuado, porque quieras o no, la política está íntimamente vinculada con la salud. Sí. Malos políticos, malas políticas públicas de salud. Funcionarios mediocres, decisiones mediocres. Y las consecuencias las paga evidentemente el paciente. Creo que estamos ante una situación realmente dramática cuando los principales partidos de la oposición están pidiendo formalmente la renuncia del presidente. Como para usar su frase, no es poca cosa. Los noticieros internacionales destacando el escándalo, que el hermano del presidente esté en los problemas en los que está metido, y cómo entonces la capacidad de gobernar el país de un gobierno que se tambalea, de un gobierno cuyas principales figuras, que son una familia fundamentalmente, vinculadas a actos gravísimos de corrupción y de otras cosas. Es decir, la gobernanza del país a nivel nacional y de forma internacional
es sumamente débil. Entonces yo veo muy poco probable que un gobierno con tal debilidad, con tan poca autoridad moral, incapaz de llegar a grandes acuerdos nacionales con los demás partidos, como debería ser en el tema de salud, esta comisión interventora debería estar integrada por figuras de altísimo reconocimiento y nivel técnico, sin importar su formación política o sus simpatías. Viene siendo lo mismo casi como esas instituciones técnicas que deberían de ser, como el Tribunal Supremo Electoral, donde la ciudadanía anhela que llegue gente capaz y honrada, que esté comprometida con el país y no con el color de un partido político, porque si no, entonces las decisiones son absolutamente politizadas. Le doy contratos a mis amigos, le doy las licitaciones a quien yo quiero que licite, le doy el fideicomiso al banco que me apoya en las campañas electorales y empiezo a pagar un montón de favores vinculados al tema político. Esto va a llevar al fracaso a estas dos comisiones. Yo creo que lo que podría agravar el tema es que empiecen a haber muertos ya rapidito, no por negligencia médica, sino porque no está funcionando en debida forma el hospital. ¿A qué me refiero? Llega una emergencia, Dios nos libre, un accidente de grandes proporciones, de esas cosas que el hospital, la escuela, quieras o no, los enfrenta y sale. Claro que sí. Y también los demás centros hospitalarios públicos del país. No está listo hoy no está listo. Ojo con eso. Y que Dios nos cuide a todos. Ahora, si el gobierno no está, si el presidente de la República no está bien emocionalmente, si políticamente tampoco está bien, si en base a su liderazgo también se tambalea, porque eso es lo que no quieren entender acá. Es que esto de verdad que no es poca cosa. Entonces, ¿quién sale al paso, doctor? Porque acá es donde vamos. ¿Quién va a salir al paso a tomar el control, por ejemplo, en materia de salud? ¿Esta comisión? No creo. Acá es donde el presidente tiene que despojarse de cualquier cosa, porque él no puede ya. Yo sería el primero, si yo estuviera en sus zapatos, yo le digo que no tendría cabeza para ver ni para allá ni para acá. Más quiera verlo de mi pariente, punto. Eso es lo que yo me enfocaría, pero eso soy yo. Yo no soy presidente. Entonces, ¿quién se le ofrece al presidente? Mira, presidente, vaya usted a arreglar su problema. Este sector de sociedad civil o este sector político propone a la comisión integrada por Juan, María, Pedro, son los más capaces para poder sacar adelante, por lo menos estabilizar la situación en materia de salud. Estamos solo en salud. Seguridad, educación, generación de empleo, más caravanas. Energía. La crisis gravísima de energía. Que nos asaltan todos los días, energías duras. Entonces, ¿por dónde comenzamos, doctor? Hoy solo nos enfocamos en Voces de un Diálogo, salud. Pero ya les mencioné como 5 temas que es para volverse loco. Entonces, yo creo que hay que ayudarle al presidente. Ya sabemos que hay incapacidad, no solo de él, por la situación que está viviendo, sino que de su gabinete. Creo que hay que ayudarle, más que empezar a golpearlo y la realidad que nosotros ya sabemos que es mal gobierno, hay que ayudarle a salir adelante. No sé usted cómo lo ve. Yo creo que sí, en el sentido de que el principal actor del sistema público de salud es el paciente. Sí. Y alrededor de él debemos de enfocarnos. Todos los demás protagonistas del sistema público, los gremios, los médicos, las enfermeras, los microbiólogos y una serie de organizaciones que participan en la prestación de servicios, yo estoy seguro que estarían dispuestos a sumarse a este esfuerzo. Casi la gran mayoría de la gente que trabajamos en el sector salud, antes que cualquier cosa, Alan, hay un servicio o una vocación de servicio a la gente. Eso se lo garantizo. Más allá de los errores que cometemos, muchas veces de los malos tratos que nuestros pacientes reciben en los hospitales, estoy convencido y estoy seguro que la gran mayoría de los trabajadores del sector salud tienen esa vocación. En función de eso, el gran planteamiento debería surgir precisamente de los que conocen el engranaje, de los que hemos aprendido con el método del error y del ensayo. Fíjese, Alan, que una de las grandes reformas del sector salud ocurrió hace más de casi 50 años en la administración del doctor Enrique Aguilar Cerrato. Hay quienes se atreven, yo no estoy tan seguro de eso, que esa reforma no ha sido superada después de 50 años, no puede ser medio siglo o más tal vez, pero yo me atrevería a decir que
esa profunda reforma, ese relanzamiento del sistema público de salud, este es el momento para poder hacerlo. Y cuando digo este momento es porque yo creo que el sector salud tocó el fondo. Claro, hacerlo con un gobierno que está debilitado, repito, cuando las fuerzas políticas, sociales, gremiales piden la renuncia del presidente. Alan, yo no recuerdo, usted que ha sido un periodista dedicado al tema político, si alguna vez, por lo menos en los últimos años, se había gestado y se habían unido todas esas serie de circunstancias en las cuales se pide la renuncia del presidente de la República, donde el partido que lo sostiene está polarizado, donde sus principales dirigentes cuestionados de lo que se sabe hasta ahora. Y existe por ahí la percepción de que se viene algo todavía más grande. Entonces, un gobierno en estas condiciones difícilmente va a poder impulsar una reforma. Otro punto importante es la llamada o la nueva ley de protección social, que va a incluir cambios absolutamente estructurales y que goza de poco o de ningún apoyo de parte de los gremios del sector salud. Ya está aprobada. O sea, eso tiene que ser. Es que a la gente no se ha implementado. Claro, es que la gente acá se le olvida todo. Y la gente acá desconoce un montón de cosas. Acá aprueba leyes y la gente no sabe qué implica o qué implicación trae la aprobación de esa ley. No, iba a ser. Óyeme, si entre otras cosas de lo que he podido estudiar sobre eso, es que cualquiera va a poder llegar y acceder al servicio. Se le va a poner una aportación y ya con eso, pues se supone que va a poder tener acceso a esa posibilidad de atención médica. Dependiendo la cuota que pague. Dependiendo la cuota. O sea, ese es uno de los graves elementos que los que criticamos esa ley, en el buen sentido, apuntamos hacia eso. O sea, hay una inequidad entre los dos sectores, el subsidiado y el no subsidiado. Y la tercerización, que me parece una de las cosas más graves, que es la tercerización del servicio. Evidentemente la estructura con la que cuenta la seguridad social en el país no va a dar abasto, es que no da abasto ni con los de hoy. Con esto se espera, en teoría, que se va a venir una cantidad importante de personas que van a pretender tener acceso a ese servicio. Entonces lo que van a hacer es tercerizar la clínica tal, el hospital tal, y en términos generales es una privatización del servicio. Absolutamente, eso absolutamente. De hecho, hay ya grupos empresariales que han empezado... Que compraron, digamos, que compraron hospitales. Así es. O sea, bancos que compraron hospitales históricos del centro, de Comayagüela y los de acá. En San Pedro Sula también. En San Pedro es el nuevo negocio. Avísame ahora ahí cómo podemos hacer para que podamos una empresa, un hospitalito. Y eso en un país que es el más pobre de Latinoamérica va a tener un impacto enorme y va a aumentar la inequidad y va a aumentar la pobreza. Y sobre todo, esos casi 2,5 millones de hondureños que no acceden a los servicios públicos de salud se van a ver todavía más postergados. Y como usted dice, ni siquiera ha entrado ya en vigencia. No han aplicado todos esos métodos que aprobaron, a mi criterio, siempre de forma irresponsable, porque lo que buscan es el negocio, no buscan la salud del pueblo hondureño. Entonces, con todo este panorama, yo le decía, hay que ayudar. ¿Por qué? El posicionamiento del Colegio Médico, yo solo decía que tiene un sesgo político por la presidenta, pero el posicionamiento tiene mucha verdad. Y la presidenta es afín al libre. Le juro que está hoy... no, claro que sí, ¿Sí? Hombre. Sí aparece con Charlie Arriaga, y solo flanqueada por Charlie Arriaga y otros miembros ahí. Y eso es lo que uno escucha ahí, ¿no? Bueno, lo cual, como dice usted, no es ningún pecado. No es pecado, no es pecado. Sin embargo, yo creo que el Colegio Médico tiene personas, miembros, que el Colegio Médico podría decir, bueno, nosotros sugerimos este par de miembros del colegio que van a ir a ayudar. Yo estoy seguro que si a usted lo llaman, usted va a sugerir su experiencia para poder colaborar, no con el gobierno, vamos a colaborar con el pueblo hondureño. Mire, nosotros ponemos 2 miembros, que las enfermeras colegiadas ponen otros miembros, que los trabajadores organizados de la salud ponen otros miembros. Como decía usted, si todos convergen, este hombre no tiene cabeza para nada, hermano, se lo digo honestamente. Y su gobierno también está plin plin. Diputados que están plin plin, que van a tener cabeza para estar pensando en el pueblo, están pensando en cómo salvarse, que yo creo que ahí es donde tenemos que centralizar ahora las cosas.
Estos están pensando en cómo salvarse, que no se los lleven, que no los metan presos, porque como se dedicaron a delinquir, hermano, entonces tenemos que preocuparnos por el pueblo nosotros. Personas como usted que me ve, preocupémonos por el pueblo. Ellos tienen por eso digo que hay que ayudarlos, porque mientras ellos se preocupan para salvarse, porque se los van a llevar, porque de nuevo lo repito, porque se los van a llevar extraditados, porque son delincuentes, porque han robado millones, aunque sean diputados, aunque sean ministros, o aunque sean altos funcionarios, se los van a llevar, porque yo reflexionaba, si ya se llevaron al hermano del presidente, ¿quién más? Los de abajo ya no valen nada, hermano, ya no valen nada. Usted puede ser militar, puede ser policía, puede ser doctor, pastor, y si usted tiene clavos se lo van a llevar, o si no lo van a procesar. Entonces, mientras ustedes están con ese lío, nosotros tenemos que preocuparnos por la salud del pueblo, por la educación del pueblo, por la seguridad, porque hayan oportunidades de empleo. Por eso es que sugieren que venga un gobierno de transición o que ya vengan las elecciones y que comencemos de nuevo por eso. Que me parece a mí que no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Proponerlo no es tan fácil. Entonces, en ese sentido, creo que el Colegio Médico podría ayudar. ¿Usted cómo lo ve? No, totalmente de acuerdo. Fíjese que el Colegio Médico tiene grupos especializados prácticamente en todas las áreas de la medicina, la administración hospitalaria, la gerencia hospitalaria, colegas que han ocupado altas posiciones en diferentes administraciones, que estoy seguro que podrían aportar. Pero el problema con eso es que se necesita el acompañamiento político al más alto nivel. Sí. Y usted ya lo apuntó, no hay en este momento condiciones para que las altas autoridades del Poder Ejecutivo puedan impulsar esa tan anhelada reforma en el sector salud. Alan, yo creo que si toda la red hospitalaria, si todo el sistema de referencias y contrarreferencias no cambia, el hospital escuela va a seguir siendo el hospital caótico que actualmente estamos viviendo. Mientras nuestros colegas del Hospital del Sur, nuestros colegas del Hospital Gabriel Alvarado en Danlí y de toda la red hospitalaria sigan sin insumos, sigan sin personal médico, sigan sin quirófanos, sin medicamentos. Esa enorme cantidad de personas que tienen que venir hasta Tegucigalpa porque no hay un especialista que les pueda ver un dolor de cabeza, porque no hay un especialista que les pueda ver un problema respiratorio. El Hospital Escuela va a seguir siendo lo que es ahora, un centro de salud gigantesco con algunas capacidades que hacen un enorme esfuerzo nuestros colegas que trabajan en ese hospital, pero que estamos muy lejos de ser una solución para la problemática que el país está viviendo. Es decir, mientras no hayan cambios estructurales que impacten en lo más profundo del sistema público, los hospitales, particularmente el Catarino y el Hospital Escuela, seguirán con los mismos problemas. Ahora, quizás algunos de ustedes creerán, bueno, estos sí son buenos para criticar, son buenos para condenar y son buenos para llevarse en encuentro al medio mundo. No. Ahora vamos a la parte propositiva. No sé qué piensa usted de todos los centros de salud, todos los hospitales. Yo creo que lo que deberían de hacer sus autoridades, si son serias, primero que todo es tener un diagnóstico. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el problema? Yo creo que cada autoridad desde centro de salud, desde hoy, usted que me está viendo a nivel nacional, y después voy a tener la opinión del doctor para ver qué piensa, tal vez no ando tan perdido. Las Crucitas, Comayagüela, las autoridades de las Crucitas ya desde hoy deben elaborar por iniciativa propia un diagnóstico de cuál es la realidad del centro asistencial. ¿A qué me refiero? Ya empezar a elaborar un plan que nos digan, bueno, carecemos de tanto porcentaje de medicamento, carecemos de tanto porcentaje de material quirúrgico, carecemos de una aseadora, carecemos de la reparación de un techo. Esto es nuestro problema. ¿Por qué hay que hacer eso? A mi criterio. Después voy a su opinión, que usted es el hombre de la experiencia. ¿Por qué? Porque acá nadie lo va a hacer. No, mira que el diagnóstico que hacen acá, no solo en el sector salud, sino que en todos los sectores, es para hacer negocio y es para robar. ¿A qué me refiero? Van a los centros de salud y dicen, bueno, acá solo medicinas hacen falta. O hace falta tal cosa y es para robárselo, o sea, es para corrupción. No sé cómo lo ve esa posibilidad. Dos cosas con eso. Primero, que ese diagnóstico ya está hecho hace 1000 años. Usted llama a cualquier director de hospital en este momento y le va a decir qué se necesita en el hospital del tórax.
Se necesita más neumólogos, se necesita más enfermeras, le va a dar la lista y le va a dar las posiciones y le va a decir todo. Y le va a decir también algo más. Necesito que me traiga la recomendación política con el sello del partido que aparece, no solo la recomendación, que está en el censo del partido de gobierno. Eso le ha hecho un enorme daño, pero terrible al sistema público de salud. ¿Y en el sector salud ocurre eso? Absolutamente. ¿Cómo Mire, va a Alan, creer? yo tengo colegas. ¿Cómo? Pero espéreme, que ya esto no lo sabía. No. Yo sabía que eso aplicaba en el Congreso, en finanzas, en la Corte, en Chiminique. No, Chiminique es una broma. En salud también piden estar en la base de datos. En el censo interno, en la base de datos. Mire, yo tengo, hay un caso icónico de una colega que obviamente no voy a decir de quién se trata, pero es una colega que son muy pocos los especialistas que están en esa área, y es una colega con una enorme formación académica, y no le podían dar el contrato porque ya no aparecía en el censo interno porque estaba fuera del país especializándose, 7 años en Europa, y regresó al país. Me pareció a mí no solo vergonzoso, Alan, humillante para esta colega. Y tuvimos que hablar con unos amigos para que le hablaran, creo que en aquel tiempo era el ministro de la Presidencia, para que le hiciera el favor de ponerle un sello para que le pudieran dar un contrato por unas cuantas horas. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que todo ese montón de recursos humanos, que no los contratamos porque no piensan igual que yo desde el punto de vista político? Alan, eso es gravísimo. Y de esas hay cientos de miles de enfermeras, paramédicos, microbiólogos, gente que se ha preparado para reparar elevadores, para reparar equipos médicos, pero como no pertenecen al partido de gobierno, no tienen la posibilidad de trabajar. Y uno de los grandes errores en el enfoque del sistema de salud es que la Secretaría de Salud, por la naturaleza propia, es una institución que presta servicios. Es decir, los recursos humanos son fundamentales. Y usted lo ha visto, estimado amigo o amiga que me está mirando, cuando va usted a sacar una cita, le dan una cita en 8 meses, en un año o más. Terrible. Porque solo hay un especialista en esa área. Y hay más de 8,000 médicos desempleados. Porque nos tardamos 8 años en hacer un concurso médico. Este más reciente ni siquiera se ha nombrado. Entonces, el contratar personal es una de las grandes deficiencias del sistema de salud. Volviendo a lo del diagnóstico, Alan, yo le garantizo que ese diagnóstico todo el está mundo hecho. lo tiene. Estoy convencido de eso. Sí, ok. Entonces, teniendo el diagnóstico, hace falta entonces la decisión política. A eso tenemos que volver a caer. Exactamente. Entonces, esa decisión política necesita el acompañamiento, obviamente, porque no se trata únicamente de ir a comprar equipo y medicinas. Eso cualquiera lo hace. Cualquier persona sin experiencia, inclusive en salud, lo puede hacer. Es la gran reforma del sector salud. Es retomar y darle a la Secretaría de Salud el verdadero rol rector. Fíjense que a veces a mí me preguntan, ¿y el papel del secretario de Salud cuál es ahora? No, yo honestamente se lo digo, O sea, es menos que figura decorativa. O sea, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Entonces, el secretario de Estado es la presencia del presidente de la República en el sector salud. Ajá. O sea, que es una figura que debería de jugar un papel protagónico en términos de impulsar la reforma del sector salud que se ha venido construyendo durante muchos años a propósito de la politización de las políticas en el tema de salud. La gran reforma del sector salud se ha construido con funcionarios de diferentes partidos políticos. A mí me tocó retomar y seguir impulsando el trabajo que hicieron los que estuvieron antes que yo en el cargo, que fueron de otros partidos políticos, pero con un alto nivel técnico, con un gran amor a Honduras. Y hubiese hecho un gravísimo error diciendo, esta propuesta, como es de que es de otro partido, esto no sirve y la voy a desechar. O voy a dejar de nombrar, me acuerdo en aquel tiempo, a una colega a quien le tengo un gran respeto, que después llegó a ser ministra de Salud, como directora de un programa importante en la Secretaría, porque pertenecía a otro partido político. Esas cosas le hacen muchísimo daño en el manejo y en la implementación de las políticas de salud. Sí, porque es que ahora, antes había un grado todavía de madurez política. Antes usted podía ser cachureca ella, pero la ocupaba ahí, no la ocupaba usted, la ocupaba el país, la ocupaba el pueblo, porque era la persona más calificada para estar ahí. Y hoy no. Hoy, requisito básico para poder ocupar estos cargos es ser un activista. Y no le pide que sea un activista
No, pegafiches. Y a los pegafiches acá por fregar los convierten en altos funcionarios del Estado. Grave error. Entonces, aterrizando, y yo le digo, si no se toman estas decisiones patrióticas, mire, va a ser terrible ver lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que todas las luces están puestas en el hospital escuela. No solo ahí hay problemas. Ya nos lo ha señalado usted en el desarrollo del programa. Me alegra escuchar que hay un diagnóstico. Me alegra saber que lo existe. Porque eso le facilita el trabajo a un gobierno que no sabe dónde están parados, pues. Y me llama la atención lo que me menciona del tema de los ministros. Porque acá, vaya, por ejemplo, pase lo que pase hoy, no podemos culpar al ministro. Sí, en cierto modo está en teoría, la banca. No sabemos está en la banca, no está de titular, no está jugando el partido. Pero a la hora de responder ante la justicia, ¿quién va a responder? ¿El interventor o el ministro? Constitucionalmente, ¿quién tiene que responder? El secretario de Salud. Es delicado, a mí me extraña porque el señor yo lo veo con mucha experiencia. Pues. Yo creía que tenía más carácter él. Se lo digo con toda honestidad y se lo digo a él con mucho respeto. O sea, yo creo que hay que tener carácter en la vida. Mire, usted es o no es. Punto. Pero usted no puede ser a medias tintas. Yo creo que hay que aprender a tener carácter en la vida. Y él no manda nada. O sea, yo no sé qué funciones tiene, no las sabe ni usted. No. Y también a mí me ha causado mucha extrañeza. Porque yo lo he conocido como una persona muy conocida, es un profesional muy calificado. Y a veces pienso que la decisión de marginarlo evidentemente viene de su jefe inmediato. Por alguna razón, políticamente, por alguna razón que la desconocemos en este momento. De cualquier forma, yo creo que la solución o parte de la solución de la crisis que vive el sistema público pasa por justamente implementar esas medidas, esas reformas tan necesarias y que tienen un gran impacto en las decisiones políticas. Tiene que retomar el rol rector la Secretaría de Salud y tratar de acompañarse de los protagonistas del sistema, porque es la única manera para poder salir adelante. Hay un retroceso en algunas decisiones. Esta del Hospital Escuela es paradigmática. El tema de los fideicomisos, que ha causado también mucho ruido, haciendo o produciendo un encarecimiento enorme de los medicamentos, que al final solo es una parte. Muchas veces nos concentramos en la atención hospitalaria, pero el problema del sector salud va mucho más allá de los hospitales. Tenemos el gravísimo problema del agua, el gravísimo problema de la educación, que van íntimamente ligadas, por mencionar solo dos temas que hacen que, y espero equivocarme y que ojalá no suceda, y usted va a ver en el próximo invierno nuevamente lo que cíclica e históricamente viene ocurriendo. Crisis, epidemia de dengue, epidemia de Zika, epidemia de mil porque cosas. Porque está parado ahora mismo. Porque está parado en este momento. La prevención. Ese es buen punto. Exactamente. Entonces, este es el momento donde las enormes campañas de lucha contra los vectores que transmiten estas enfermedades, los zancudos, etcétera, etcétera, es cuando hay que comenzar a hacerlas. Pero no, estamos interviniendo la interventora de la interventora. Entonces, no hay una decisión, no hay un norte claro para saber hacia dónde va el sistema público. Y repito, las epidemias, ojalá no se den, están a la vuelta de la esquina. Me parece un excelente punto ese, porque es cierto, ocurrió en el 2010, después de lo del golpe. Después del golpe se olvidaron eso porque se robaron ese dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos cae la peor epidemia de todos los tiempos. Una cantidad de muertos impresionante por dengue. Y hoy es cierto, hoy no vemos ningún tipo de operatividad preventiva de parte de la Secretaría de Salud, porque nadie lo ordena. La atención en primaria en salud es una política pública que se empezó a implementar hace muchísimos años. Honduras en un momento llegó a ser un modelo en este tipo de acciones. Prácticamente se ha abandonado y el gran esfuerzo ahora está en la medicina hospitalaria. Es otro gravísimo error. Si bien es cierto, los hospitales necesitan tener una respuesta inmediata. Lo que circuló en las redes de un estudiante de medicina que se durmió, que realmente no estaba dormido, pero estaba dando con un aparato que se llama AMBU,
dándole ventilación a un paciente. Alan, ese es un ejemplo de lo que ocurre todos los días en todos los hospitales de Honduras. Ahora las redes sociales nos permiten ver ese tipo de situaciones, pero es realmente vergonzoso escuchar a algunos miembros de esta comisión interventora que el gran tema es arreglar la máquina para esterilizar la ropa que usan los médicos en los quirófanos. Es una cosa del administrador, pues una cosa que usted no necesita una comisión interventora. De tal manera que tengo la impresión, hay que darle el beneficio de la duda, que esta comisión no va a tener los frutos que el pueblo hondureño cree o que debería de tener. Desafortunadamente tengo esa impresión, mucha improvisación, poco nivel técnico y sobre todo una politización absoluta de acciones que deben de reunir, yo diría, a lo más técnicamente elevado del sector salud, que las hay esas personas más allá de su color político. Un militar en condición de retiro integrando esta comisión. ¿Qué opinión le merece? Bueno, no conozco a esta persona en particular. Creo que lo del militar pues es nada más una circunstancia, pero si no tiene la capacidad técnica, fundamentalmente eso, difícilmente va a poder entender que las acciones de un hospital no se tratan básicamente de comprar reactivos y pagarle a los proveedores y comprar catéteres, va más allá de eso. El hospital escuela es la piedra angular en el sistema hospitalario porque concentra el mayor número de especialidades donde se atienden enfermedades complejas, y en tanto ese hospital no sea colocado en el lugar que debe ser colocado, si toda la red a su alrededor no funciona y sigue siendo el lugar a donde se refiere todo porque no hay nada en el resto del país, el hospital escuela va a seguir naufragando. Yo me atrevería a decir inclusive, Alan, que el problema del hospital escuela no es presupuestario, es de gestión. Y en tanto no hayan gestores capacitados con alto nivel técnico, probablemente el hospital escuela va a seguir a la deriva. Y es una tristeza, es una pena que este hospital que ha hecho cosas maravillosas durante tantos años, donde se han salvado cientos de vidas, donde la gran mayoría de los médicos hondureños nos hemos formado, esté en esta situación donde las personas van realmente por necesidad. Antes era un privilegio ir al hospital, ahora es una sentencia ir al hospital escuela. Le pregunto, ¿por qué no quiebra? ¿Por qué no tiene problemas el Medical Center usted? ¿Por qué no tiene problemas el Viera? Salvo una demanda, no sé qué problema tenían ahí, que lo iban a quitar todo del hospital, pero legal. Pero ¿por qué no quiebra? ¿Por qué no quiebra la policlínica después de tantos años? ¿Por qué no quiebra el centro médico después de tantos años? Y así sucesivamente. El de Tuqui Bendaña, porque es que fue ministro, dejó un gran berenjenal ahí, pero su hospital no, es el mejor de San Pedro, hombre. El otro día fui a ver y dije, qué bonito tiene el hospital del doctor Bendaña. Saludos, doctor, un abrazo. ¿Por qué no quiebran? ¿Por qué no hay problemas ahí? Por salud está creciendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la gestión hospitalaria es un área de la salud que tiene aspectos muy especializados. No es lo mismo dirigir un hospital, sus finanzas, que dirigir las finanzas, y discúlpenme el ejemplo de una ferretería. Lo que quiero decir es que los servicios públicos de salud tienen un gran impacto en la vida económica y social de las personas. Honduras sigue siendo el país donde sus pobladores, en relación al resto de los países de Centroamérica, es donde más aporta la persona, donde más dinero saca de su bolsillo para pagar de una salud, por una salud que es gratuita, supuestamente. Pero cuando la persona va al hospital, paga 5 lempiras por el carnet, 100 lempiras por el electrocardiograma, 200 lempiras por los medicamentos y hasta 3,000 lempiras por la tomografía de su bolsa. En la salud pública. En la salud pública. Entonces, cuando este escenario ocurre en los hospitales privados, el escenario es absolutamente diferente. De tal manera que la comisión interventora deberá de rodearse, ojalá, de personas capaces y reconocer con humildad que cuando no se tiene la experiencia, cuando no se tiene el bagaje en estos temas, hay que buscar a las personas que lo saben. Seguimos monitoreando.
Por supuesto. el tema y bueno, regresa a la guardia porque... Claro que sí, me van a jalar las orejas. Le van a jalar las orejas. Pero no, un excelente profesional. Deja abierta la toma, no la cierre, por favor, que tengo que dejar un cierre muy bueno acá con el doctor Aguilar, ex ministro de Salud, pero sobre todo uno de los mejores neumólogos que existe en Honduras, un profesional calificado y amigo mío. Gracias. Todo. Suerte con la nueva ruta, por cierto. Ahí vamos, ahí lo esperamos. Saludes a Edras también. Ahí lo esperamos. Claro que sí. El doctor Carlos Aguilar hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre de la licenciada Gaby Campos, ella está al frente de la producción. El ingeniero Bastian es el encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Los dejo con estos importantes, muy importantes anuncios.